Diste todo. No fue a medias, no fue con miedo, no fue por interés. Estuviste ahí entero, con el corazón abierto, con la mirada transparente, con el alma latiendo esperanza. Estuviste presente en los detalles que la otra persona ni siquiera notó, en los mensajes enviados sin respuesta, en los gestos ignorados, en los silencios tragados en nombre de una conexión que solo tú parecías alimentar. Y aún así, seguiste firme, creyendo que tal vez, en algún momento, esa persona vería el valor de quien siempre estuvo ahí sin que nunca se lo pidieran. Pero lo que no esperabas era que, precisamente por estar siempre, empezaran a verte como alguien desechable, como si tu presencia fuera automática, como si tu cariño fuera una obligación, como si tu brillo fuera solo decoración. Y eso, para quien es de Leo, es el comienzo de una implosión silenciosa, porque diferente a lo que muchos piensan, quien es de Leo no explota de inmediato. Primero siente, luego observa, y cuando se da cuenta de que está siendo menospreciado, no arma escándalo, se aleja despacio, pero cada paso hacia atrás es definitivo, no por orgullo, sino por dignidad. Leo puede entregarse por completo, pero nunca va a rogar para ser visto, nunca va a arrastrarse por atención. Y es justamente esa ausencia repentina, ese silencio pesado y enigmático, lo que empieza a atormentar a quien te tuvo y nunca supo valorar. Porque cuando desapareces, no dejas solo un espacio vacío. Arrancas el suelo donde el otro pisaba con seguridad. Apagas la luz que iluminaba el ego ajeno. Y lo que pocos saben es que tu silencio tiene voz. Una voz que grita todo lo que ya no vas a explicar, que anuncia, basta. Y esa simple ausencia se convierte en un laberinto para quien está del otro lado. Te llaman, te pinchan, intentan provocar una reacción, pero ahora no hay respuesta, porque aprendiste que quien necesita ruido para ser notado nunca valoró tu silencio. Creen que estás jugando, pero no es un juego, es un despertar. Eres tú finalmente tratándote con el respeto que siempre tuviste para ofrecer a los demás. Y ese respeto ahora es tuyo, intransferible, blindado. Leo no desaparece por vanidad, desaparece por saturación, porque cansa. Cansa amar con intensidad y recibir desprecio. Cansa vibrar solo por una relación que solo existía de un lado. Cansa justificar ausencias, aceptar excusas frías, tragar excusas baratas. Cansa ser siempre el primero en intentar resolver. Y entonces llega un momento en que la decepción ya no duele tanto, porque se vuelve claridad. Se vuelve una decisión sin retorno. No vuelves más. Aunque pienses, aunque recuerdes, aunque duela, sabes que ya no puedes ponerte en ese lugar. ¿Y el otro? El otro siente que algo salió del lugar. Siente que perdió el control, que ya no te lee, que no sabe dónde encontrarte. Y ahí es cuando todo cambia. Porque la ausencia de quien siempre estuvo es el castigo más cruel para quien nunca supo agradecer. Empiezan a observar tus movimientos, buscan señales, suplican por una reacción que ya no llega. Lo que antes te hacía reaccionar, ahora te deja indiferente. Aquello que te quitaba el sueño, hoy ya no te afecta, porque ya no estás intentando probar nada. Tu paz se volvió prioridad, y cuando tu paz pasa a ser más importante que la aprobación de quien te ignoró, algo mágico sucede. Te vuelves imposible de manipular. Y eso vuelve loco a quien siempre te controló con pequeñas migajas de atención. No es que dejaste de sentir, es que ahora sientes por ti. Tu centro emocional volvió al lugar correcto. Ya no gira en torno a quien no supo sostenerte. Te das cuenta que tu fuerza no estaba en insistir, sino en saber parar. Y en ese parar, el otro percibe que perdió algo que no vuelve. No importa lo que diga, no importa cuánto intente, porque no estás en pausa, estás en construcción, y en esa construcción ellos ya no tienen espacio. Si llegaste hasta aquí y sientes que estas palabras están describiendo exactamente lo que estás viviendo, entonces escribe en los comentarios, elijo priorizarme. Esa frase es más que un desahogo, es una elección energética, un pacto silencioso con el universo de que ya no serás lugar de descuido, que te vas a honrar con la misma entrega que un día diste a quien no te merecía,
Y a partir de ese punto, todo cambia. No necesitas hacer alarde, no necesitas publicar indirectas, no necesitas justificar lo que sientes o piensas. Quien necesita saber, va a sentir. Va a sentir tu ausencia como un vacío que ninguna otra persona será capaz de llenar. Porque tu amor era único, tu constancia era oro, tu presencia era más que compañía, era cura. Y ahora que todo eso desapareció, quien te perdió empieza a derrumbarse. ¿Y tú? Tú sigues, en silencio, en paz. No porque no hubo dolor, sino porque tu dolor ahora es combustible. Estás convirtiéndote en otra versión de ti, una versión que aprendió que la presencia es sagrada, que no se da a cualquiera, que el cariño no se distribuye a quien ni sabe recibir. Y eso no es arrogancia, es madurez. Es saber que no se puede enseñar a nadie a valorarte, pero tú puedes retirarte. Y eso enseña más que 1000 palabras. A veces el silencio de Leo es más ensordecedor que cualquier grito. Porque cuando Leo decide callar frente a quien le hirió, no es debilidad, es decisión. Es la prueba final de que aquello que alguna vez importó, hoy ya no tiene lugar dentro de él. Y eso asusta, porque quien alguna vez tuvo el privilegio de ser acogido por ese corazón ardiente y generoso, siente la ausencia como un castigo. Pero no es venganza, es solo la justicia divina actuando a través del tiempo. Quien tuvo todo y se burló de la entrega, ahora camina entre recuerdos intentando entender. ¿Cómo algo tan intenso se perdió tan rápido? Ignorar no es falta de amor, es exceso de amor propio. Es cuando Leo entiende que insistir en alguien que ya mostró desprecio es como apagar su propio brillo solo para ver si el otro ve alguna luz. Y la verdad es que algunas personas solo aprenden cuando pierden. Y aún así, aprenden demasiado tarde. Porque mientras ellas intentan hacer jueguitos, Leo ya está en un nuevo escenario, siendo aplaudido por quien ve su valor sin que tenga que rogar por atención. Lo más curioso es que quien desvalorizó a Leo empieza a crear fantasmas. Empieza a imaginar que el silencio es venganza, que el desprecio es estrategia, que la indiferencia es calculada. Pero lo que estás viendo es a alguien que se curó, que miró al dolor y decidió no alimentar más aquello que solo chupaba su energía. Lo que estás viendo es la consecuencia directa de un descuido, porque mientras tú jugabas con fuego, Leo aprendió a bailar con sus propias llamas, y ahora quien arde eres tú. Quien no valoró la presencia, delirará con la ausencia. Y eso no es ego, es lo que pasa cuando se pierde a alguien que no estaba ahí por carencia, sino por elección, por entrega, por conexión verdadera. Cuando Leo ignora, no intenta provocar, está protegiendo su propia paz. Está construyendo nuevos caminos donde ya no será tratado como opción. Y ese nuevo camino no tiene regreso. Porque cuando el orgullo leonino despierta, no hay lugar para recaídas emocionales. Quienes se burlaron de la intensidad de Leo ahora se pierden intentando descifrar una mirada que ya no entrega nada. Intentan enviar mensajes subliminales, hacen publicaciones ambiguas, fingen indiferencia, pero todo eso es un desesperado disfraz, porque en el fondo saben que perdieron. Y lo peor, perdieron sin aviso, porque Leo no hace alarde cuando se va. Simplemente se va, y el eco de su ausencia es lo que corroe por dentro a quien alguna vez lo subestimó. La libertad emocional de Leo es su mayor triunfo. Cuando entiende que ya no necesita probarse ante nadie, algo dentro de él se desbloquea. Deja de ser rehén de expectativas, de migajas, de promesas vacías, y comienza a vivir según lo que hace vibrar su alma. Y quien está acostumbrado a manipular a través del silencio empieza a desesperarse, porque Leo ya no responde a los viejos comandos emocionales. Ahora es el propio comando, y quien quiera acompañarlo, que aprenda a vibrar en la misma frecuencia. ¿Y qué pasa con quien no valoró? Empieza a sentir el sabor amargo de la duda. ¿Será que Leo ya olvidó? ¿Será que amó de verdad? ¿Será que todo fue verdadero? Y esas preguntas no tienen respuesta, porque cuando Leo se retira, se reconstruye en silencio. Y no deja rastros, porque ya entendió que explicar demasiado es rogar comprensión de quien nunca tuvo sensibilidad para ver. Entonces, solo vive, brilla, evoluciona y deja que el arrepentimiento haga el resto.
La sensación de pérdida no viene solo de la ausencia física de Leo, viene de la ausencia energética, porque Leo no es solo presencia, es campo, es vibración, es impulso vital, y cuando se retira hasta el aire parece más pesado, y por más que intenten reemplazarlo, nadie tiene el mismo calor, la misma mirada, el mismo magnetismo. Pueden intentar copiar, pero jamás podrán ocupar el espacio que fue dejado, porque lo que Leo ofrece no se encuentra en cualquier esquina, y quien tuvo y no cuidó, ahora observa de lejos, consumido por su propio descuido. Y por más contradictorio que parezca, ignorar también es un acto de amor, un amor dirigido a uno mismo, un amor que se cansó de ser ignorado, porque Leo no nació para mendigar atención, cariño o respeto. Nació para compartir luz, pero si esa luz empieza a ser desvalorizada, apaga la vela para encender una fogata dentro de sí. Y esa fogata es donde renace, más fuerte, más centrado, más selectivo. Y eso asusta a quien pensó que tendría acceso vitalicio a su corazón. Quien vio a Leo rogar un día, ahora observa callado mientras él florece, sin necesitar a nadie. Porque la herida se transformó en fuerza. Y la nostalgia que sientes es solo el reflejo de lo que dejaste escapar. Es el eco de un amor que no supiste sostener. Y ahora ya no sirve correr atrás, porque quien aprendió a caminar solo no vuelve más por los mismos caminos. Y lo más cruel de esta historia ni es la ausencia, es el contraste. Porque antes tenías lo mejor de Leo, la presencia constante, el cuidado exagerado, el amor sin medir esfuerzos. Ahora todo eso se volvió silencio, se volvió ausencia, se volvió la certeza de que ese corazón, tan generoso y entregado, ya no está disponible para quien no supo honrarlo. Y cuanto más intentas entender lo que pasó, más te das cuenta que el problema nunca fue él. Fuiste tú que no estabas listo para todo lo que Leo era. Es difícil admitir que perdiste a alguien que solo quería verte bien, pero más difícil aún es lidiar con el peso de haber tenido todo y haberlo tirado. Porque Leo no guarda rencor, guarda distancia. Y cuando decide irse, se lleva consigo el brillo, la paz y esa sensación de seguridad que nadie más puede ofrecer. Y entonces, por más que otras personas pasen, ninguna puede llenar el vacío dejado por una presencia tan única. Hasta extrañas lo que decías que te asfixiaba. Y quizás ahora entiendas que no era control, era cuidado. No era demasiada intensidad, era entrega verdadera. Y ese modo fuerte, a veces difícil, era solo la forma más sincera de amar que tuviste. Pero ya es tarde, porque lo que Leo dio de corazón, lo trataste como obligación. Y ahora, todo lo que puedes hacer es observar de lejos mientras él sigue adelante. Más bello, más fuerte e inalcanzable. Si sentiste que este texto describe exactamente lo que viviste o estás viviendo, entonces comenta ahora. Hoy mi ausencia vale más que mi insistencia. Estas palabras son una elección, un recordatorio, un decreto silencioso de que ya no vas a rogar para ser visto. Si este video encendió algo dentro de ti, dale like ahora y suscríbete al canal. Pero no es solo eso. Comenta aquí qué harías si estuvieras frente a frente con quien te desvalorizó. ¿Cuál sería tu silencio? ¿Cuál sería tu respuesta? Queremos leerte, queremos sentirte, porque este espacio también es tuyo. Y tu voz, tu historia, tu verdad importan. ¿Y qué pasa cuando quien es de Leo simplemente desaparece emocionalmente de la vida de alguien? El caos se instala, porque la presencia que antes era luz, risa, provocación, magnetismo, se vuelve ausencia, un vacío imposible de llenar. Y no es porque Leo lo haga a propósito, es porque el ciclo se cerró, la verdad fue vista, y el corazón ya no siente como antes. Ahí llega el arrepentimiento, tarde, porque el silencio de quien es de Leo duele más que cualquier discusión. Y la indiferencia, esa sabe a castigo para quien antes solo supo quitar, exigir, chupar. Cuando Leo ignora, el mundo se derrumba para quien alguna vez tuvo su atención y ahora solo tiene el eco de lo que perdió. La verdad es que la ausencia de Leo enseña más que su presencia, porque cuando Leo está entero. Hace planes, invierte tiempo, protege, vibra junto, pero cuando decide irse, no deja dudas.
Y aunque por dentro todavía haya algo de nostalgia, el orgullo no deja volver. Y no es por frialdad, es por instinto de supervivencia. Porque quien es de Leo sabe cuánto sufrió intentando encajar, intentando ser entendido, intentando ser suficiente para quien solo miraba sus propios deseos. Ignorar es la última carta, esa jugada final de quien lo intentó todo. Y cuando Leo llega a ese punto, no hay nada que lo detenga, ni disculpas, ni promesas, ni lágrimas. Porque quien es de Leo ya lloró demasiado a escondidas, ya tragó demasiado orgullo, ya escuchó demasiado callado, y cuando decide pasar página es para escribir una nueva historia, sin repeticiones, sin retornos, sin recaídas. Quien no supo valorar en el presente tendrá que lidiar con la nostalgia en el futuro. Y no habrá más acceso. ¿Puedes imaginar el desespero de alguien que se da cuenta tarde de lo que perdió? Eso pasa cuando Leo ignora, porque la persona puede seguir con su vida, fingir que superó, sonreír en redes, pero por dentro, en cada recuerdo, hay un nombre que late, un nombre que ilumina y molesta, que ya no está presente, pero aún resuena. Y ese nombre es de quien alguna vez fue sol y ahora es silencio. El sufrimiento de quien perdió a un leonino no es inmediato. Llega poco a poco, primero con el vacío de las conversaciones, luego con el impacto de las fechas especiales que ya no tienen ese mensaje, con los lugares que antes se compartían, con los momentos que pierden color, porque el mundo sin Leo pierde brillo y no se puede disimular por mucho tiempo. La ficha cae y con ella el peso de la culpa, la duda, ¿por qué no valoré cuando lo tenía? Pero esa pregunta llega tarde. Leo ya está en otro camino, ya levantó la cabeza, ya se reencontró con quien realmente es, y la nueva versión es más fuerte, más selectiva, más conectada con lo que merece. Y aún así, el dolor de quien fue dejado no cesa, porque Leo no ignora con frialdad, ignora con impacto, con una elegancia dolorosa, con una fuerza que silencia, con una ausencia que grita. Y quien alguna vez se burló, menospreció, usó, ahora intenta encontrar migajas de atención, pero solo encuentra distancia, un bloqueo invisible, una barrera hecha de amor propio y autorrespeto. Y eso enloquece, porque lo que era seguro se volvió memoria. Lo que era rutina se volvió recuerdo. Y quien es de Leo ni siquiera necesita vengarse, porque el universo lo hace por él. La vida muestra, el tiempo cobra, la gente siente, la balanza se equilibra. Y esa persona que alguna vez despreciaba, extrañará hasta el tono de voz, la forma única de preocuparse, la manera en que era acogida, defendida, celebrada. Pero ese tiempo ya pasó, porque quien es de Leo, cuando aprende a elegirse, no vuelve atrás. Y si estás viviendo este momento ahora, si sientes que quien te lastimó ahora implora una mirada tuya, pero ya no sientes nada, sabe, ganaste. Porque la mayor victoria no es tener a la persona de vuelta, es mirarte al espejo y darte cuenta que ya no dependes de quien te hirió, que tu brillo volvió a ser tuyo, que tu alegría volvió a brotar sin necesidad de validación, que tu risa ya no tiene dueño y que tu presencia ahora es sagrada. Si te reconoces en este camino, escribe en los comentarios: mi ausencia es mi respuesta. Una frase simple, pero que carga el poder de quien sabe que ya dio todo lo que pudo. Y ahora elige darlo todo a sí mismo. No necesitas probar nada más, ni justificar tus decisiones, ni aceptar menos de lo que mereces. Tu silencio ya dijo todo. Por eso, ahora es momento de volver a ti, de dejar de explicarte, de dejar que la ausencia diga lo que las palabras no lograron. Quien te ignoró, hoy siente tu falta. Quien te subestimó, hoy te observa en silencio. Y quien intentó apagarte, hoy enloquece con tu brillo. Y qué bueno que no necesitas hacer esfuerzo para eso. Basta con seguir siendo quien eres y dejar que el universo muestre, con clase, con justicia, con fuerza, el valor que siempre tuviste. Ahora es hora de entender que ese silencio que cultivas no es vacío. Es un espacio sagrado donde tu verdadera esencia se fortalece. Cada momento lejos de quien no supo valorarte es una victoria silenciosa, una prueba concreta de que te elegiste por encima de cualquier ilusión.
Esa elección es el primer paso para construir una vida donde tu brillo no dependa de la aprobación ajena, sino que sea una llama inapagable, que calienta e ilumina incluso en los días más oscuros. Mientras quien te ignoró intenta entender dónde se equivocó, tú ya estás viviendo una realidad que él ni siquiera imagina. Tu paz interna, conquistada con esfuerzo y coraje, es el mayor contraste con la confusión que ahora domina al otro lado. Pueden intentar provocarte, rogar atención o crear situaciones para desestabilizarte, pero tú, con tu calma poderosa, sabes que la respuesta correcta es el distanciamiento firme y la confianza tranquila. En esa serenidad reside la verdadera fuerza, la que no necesita gritar para ser escuchada. Y nunca olvides, lo que pierdes de tiempo y energía intentando justificar lo que no mereces, es justamente lo que deberías invertir en tu propio crecimiento. La ausencia que impones no es un castigo, es un acto de amor propio, porque el respeto que mereces comienza cuando te eliges a ti mismo. Y en esa elección no solo te liberas del pasado, abres las puertas a un futuro donde solo cabe lo que realmente hace vibrar tu corazón. Si estás listo para esa transformación, deja en los comentarios: elijo mi luz, esta es tu hora. Y si este video tocó tu corazón de alguna forma, si te hizo recordar quién fuiste y todo lo que superaste, entonces suscríbete aquí al canal. Pero no te suscribas por mí, suscríbete por ti, para recordar todos los días que tienes un lugar aquí, que hay una fuerza en ti que el mundo no pudo apagar. Y aprovecha para compartir tu historia en los comentarios. ¿Quién te subestimó? ¿Qué superaste? ¿Cómo te levantaste? Vamos a crear un espacio de verdad, fuerza e intercambio, porque aquí cada voz importa, y tu historia puede encender el coraje de alguien que está en silencio en este momento. Eres necesario, y tu brillo, sí, transforma todo.